Bienvenidos a la segunda clase de EPI, de la Escuela del Profesional Independiente, que es este proyecto que estamos lanzando este año. Eh, Bienvenidos a los que están en el vivo en Instagram, bienvenidos para los que están en el Meet. Algunos ya estuvieron en la clase anterior y otros no. Para los que no, tienen la grabación tanto en YouTube como en la comunidad, en la comunidad de School, en donde tenemos todos los contenidos de EPI, así que pueden verlo en cualquiera de los dos casos. La clase pasada estuvimos hablando sobre una introducción a lo que es el marketing para profesionales y las diferencias que tiene con el marketing en general. Hablamos de los errores que cometemos en general, que tratamos de hablarle a todo el mundo, que no tenemos una comunicación clara, que no tenemos estrategia, que nos dedicamos a hablar mucho de lo técnico y no hablamos en el idioma del cliente. Y la idea en esta clase es hablar un poquito más sobre la definición del nicho. ¿Qué quiere decir esto traducido a idioma no marketinero? El nicho es definir justamente con quién quiero trabajar, quién es mi cliente ideal, porque no es lo mismo hablarle a todo el mundo que hablarle a un público específico. Y también hay mucho mito relacionado a eso sobre, o miedos, digamos, de estar trabajando con un público muy específico, de que sea chiquito, de que no nos quieran contratar, y en realidad es todo lo contrario. Entonces, empecemos a hablar un poquito de esto. Recuerden que estas clases quedan grabadas, pero la idea de estar tanto en vivo en Instagram como de estar aquí en el Meet es que ustedes puedan hacer preguntas, que puedan aprovechar este espacio para cualquier cosa que no estén entendiendo. Y bueno, y los que están en la comunidad en School, si tienen alguna duda posterior, también lo pueden poner en la misma parte de comunidad, pero sí aprovechen estos espacios para eso y luego va a quedar subida en YouTube y en la comunidad también para los que no hayan podido quedarse. Ok, entonces el objetivo que tenemos en esta clase es que entiendan qué es un nicho, por qué es importante tenerlo claro cuando somos profesionales independientes y cómo empezar a definir el nuestro, incluso cuando sentimos que podemos ayudar a todo el mundo, porque básicamente para eso nos prepararon en la universidad, para tener un público amplio y para poder trabajar con mucha gente. ¿Ok? Y bueno, y tratar de explicarles un poco la lógica de por qué esto no sería tan correcto y por qué estamos buscando tener un nicho en particular. Básicamente, cuando yo arranqué a trabajar como contador independiente, algo un poco les conté en la clase anterior, pero básicamente trataba de llegar a todo el mundo, trataba de captar clientes de cualquier rama, de cualquier forma tributaria, de cualquier lugar del país, o sea, no tenía nada muy específico. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno no tiene algo específico, la forma en la que habla no le genera nada al posible cliente. Es muy difícil que lleguen a conectar con nosotros, porque no van a sentir que ese profesional es para ellos. Que seguramente es la diferencia que ustedes pueden sentir tal vez hoy en mi comunicación, porque justamente como estoy hablándole en general específicamente a contadores, aunque esto y EPI es algo un poco más grande y estamos apuntando a diferentes profesiones, en general le hablo a contadores, conozco muy bien el problema del contador, conozco muy bien el desafío de salir a emprender, porque ya me pasó a mí. Entonces, mi comunicación es 100% directa hacia el problema que ustedes tienen y la forma en la que planteo soluciones también es específica para ustedes y por eso es más normal que sientan que sí los voy a poder ayudar. La idea es que ustedes logren hacer lo mismo, pero con su cliente ideal. Y por eso es tan importante ir definiéndolo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué es realmente un nicho y qué no es un nicho, los errores que podemos estar haciendo y que nos hacen perder tiempo y nos hacen perder plata realmente, y cómo dar el primer paso para definir a ese cliente, aunque todavía no tengamos idea de por dónde arrancar, que es lo que mencionaba un poco Flor cuando arrancamos, que nos cuesta mucho muchas veces dar ese primer paso a ver con quién voy a trabajar, porque incluso le pasa a quien recién arranca porque no tiene experiencia todavía y le pasa al que lleva mucho tiempo trabajando pero con mucha gente diferente. Entonces, en cualquier caso, siempre estamos en esa situación en la que nos cuesta dar el paso. Ok, ¿qué es un nicho y por qué es importante que lo tengamos claro? Cuando hablamos de nicho, mucha gente piensa que es algo técnico o que es algo un poco cerrado, como si estuviéramos diciendo, mira, yo solo trabajo con, no sé,
arquitectos que venden casas de lujo en Punta del Este. O trabajo solamente con, y en realidad no es específicamente llegar a tan a detalle, porque un nicho no precisamente es hablar de un solo rubro, ¿ok? Va a ser la combinación entre elegir el tipo de persona con la que quiero trabajar, el problema que tiene esa persona y el resultado que podemos ayudarle a conseguir, ¿ok? Podemos tener, puedo yo y Andrés, o puedo yo y Priscila compartir el mismo tipo de persona, compartir el mismo problema, pero ofrecer un resultado distinto en base a nuestra experiencia. O muchas veces también podemos ofrecer cosas distintas, aunque la solución sea la misma, nuestra comunicación es distinta. Y la gente que empatiza con mi forma de hablar, muchas veces no va a empatizar con la forma de hablar del otro y viceversa. Entonces, eh, es importante entender esto para ver que cuando trabajamos con la idea de elegir un nicho, no precisamente tienen que cerrarse en un rubro, pueden elegir otro tipo de características que ayuden a diferenciar ese nicho. Un buen nicho es específico, pero no es restrictivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ayudar a hablar con claridad, nos va a ayudar a conectar mejor con nuestro público. Por ejemplo, no es lo mismo decir soy abogada laboral que decir acompaño a mujeres profesionales a enfrentar despidos injustos con seguridad legal y emocional. De hecho, ustedes deben de haber visto, tal vez en algún momento vieron, que por ejemplo en finanzas, que es un área, es un nicho, el nicho de las finanzas es un nicho que está muy atomizado, es decir, hay un montón de gente dedicándose a las finanzas, pero hay gente que se enfoca en las finanzas desde un lado más emocional, hay gente que usa PNL, hay gente que usa técnicas específicas de cómo trabajar las finanzas, hay gente que trabaja finanzas de pareja, hay gente que trabaja finanzas de emprendimientos o finanzas personales. Eso es definir el nicho. Y a la hora de hablar, claramente no es lo mismo hablarle a una pareja que necesita organizar sus finanzas que hablarle a una persona soltera que tiene un sueldo de $5.000 mensuales y en realidad se está gastando todo lo que le entra, o a una persona que tiene un sueldo de $500 mensuales y no está pudiendo pagar sus cuentas y se está atrasando y está creando, no sé, mal historial crediticio. Y tal vez yo como profesional estoy preparada para hablarle a todos ellos, pero si elijo uno, puedo hablarles en forma más clara, ¿ok? Cada vez que yo comparta información, en historias, en mails, en charlas, en cualquier cosa que yo elija utilizar, toda la gente que me esté escuchando va a empatizar con lo que estoy diciendo porque la gente que me busca es gente que ya sabe lo que hago y que conecta con mi mensaje. Ahora, si yo también le hablo a las parejas, le hablo a los solteros, le hablo al que tiene 20 años de experiencia trabajando, le hablo al emprendedor, le hablo, mi mensaje no va a ser coherente y no van a conectar conmigo. Entonces, entendamos hasta aquí cuál es la diferencia entre un mensaje generalista y un mensaje más desde quién soy yo, tipo soy contadora fiscal, a poner foco en a quién ayudo, cómo lo ayudo, con qué problema y qué es lo que va a responder. ¿Ok? Em, ¿Por qué esto es importante? Como les decía, esto nos va a ayudar justamente a crear contenidos que realmente conecten, a saber cómo presentarnos, porque también eso es algo que muchas veces les cuesta. Uno les pregunta, a mí todavía me cuesta un poco, pero uno les pregunta específicamente a qué se dedican o con quién trabajan y es como, soy contadora y ya, soy arquitecto y ya, y no tenemos realmente un mensaje diferenciado. También nos va a ayudar a saber qué decir en una reunión. Muchas veces podemos estar enfrente de una negociación, ya sea con una empresa que va a ser nuestro cliente o con un cliente puntual o con una oferta de negocio que estemos realizando y si no tenemos un mensaje claro, no vamos a poder transmitir confianza y seguridad. Y lo más importante es que podemos hacer que el cliente correcto sienta que nosotros somos la persona que los puede ayudar. Eso es el motivo más grande por el cual buscamos un nicho. ¿Ok? El error más común de muchos profesionales es intentar hablarle a todo el mundo por miedo a perder oportunidades. Y tal vez a ustedes les ha pasado de tener esa idea de, che, ¿qué pasa si me meto a trabajar solamente con un público particular y el resto de la gente que podía llegar a contratarme ya no me contrata? Y no va por ese lado, porque en realidad cuando uno logra esa diferenciación, cuando uno le habla a un público bien específico, logramos que
que también podamos cobrar mejor, que necesitemos menos cantidad de clientes, que el cliente también nos recomiende. Entonces, podríamos decir que nuestra comunicación se vuelve como un imán, se vuelve como magnética. Ok, veamos ahora cuáles son los errores más comunes al definir un nicho. Acuérdense que si quieren dejar algún comentario, si tienen alguna pregunta o si quieren que analicemos la posibilidad de nicho de alguno de ustedes, pueden dejar un comentario tanto en el vivo de Instagram como aquí en el chat. Y entonces antes de terminar la clase podemos analizar en forma práctica el nicho de alguno de ustedes, que eso también está interesante. Ok, errores comunes al elegir un nicho. El primero es tratar de elegir el nicho que deja más plata. ¿Ok? Como decir, bueno, voy a enfocarme en empresas grandes porque ahí hay más dinero. Y no es que esté mal, está bien, es parte de lo que tenemos que analizar, que el nicho tenga dinero, porque si yo elijo un nicho sin plata, por ejemplo, no sé, yo quiero ayudar a los desempleados a conseguir trabajo, lo puedo hacer, pero el desempleado es bastante probable que no me pueda pagar, salvo que se cumpla con ciertas características y tengo que ir definiendo mucho mejor a ese público. Pero sí, no está mal querer ganar bien, pero tenemos que entender, tenemos que elegir el nicho también entendiendo cuál es el lenguaje, el proceso, la cabeza o los problemas reales que este cliente está pasando. Entonces, si yo no entiendo esas cosas, no voy a conectar con él. Si yo desde mi conocimiento de empresas pequeñas y medianas trato de ayudar a una empresa grande porque sé calcular impuestos, eh, igual no voy a conectar con ellos. Y lo mismo al revés, que también les pasa mucho. Me ha pasado de tener alumnos que son, no sé, contadores públicos con más de 10 años de experiencia trabajando para empresas sede en algún estudio contable y que también, bueno, tienen todo ese background de empresas grandes y además tienen algún máster, un posgrado, y cuando ellos tratan de comunicarse con el emprendedor chico, no conectan, porque no entienden realmente la necesidad del cliente o porque tratan de darle una estructura de negocio que el cliente no necesita, porque realmente es una empresa pequeña, no tiene esa necesidad. Entonces sí es importante que no nos centremos solamente en el tema plata. Error número 2, decir yo puedo trabajar con cualquiera. Y esto también es lo que veníamos diciendo hoy. Técnicamente sí puedes porque tal vez estés preparado para trabajar con un público bastante amplio, pero comunicarte con todos es realmente comunicarte con nadie, porque no van a llegar a conectar con todo tu mensaje. Tener un nicho te va a permitir tener un mensaje claro, tener un mensaje diferenciador. Y después si te llegan otros clientes distintos, puedes aceptarlos. Y eso se los digo mucho en clases. Que tú hayas elegido trabajar con un público particular no quiere decir que ya no vas a poder aceptar a nadie más. Puedes aceptar a los clientes que te llegan, puedes incluso tener algún tipo de comunicación que le pegue a un público no tan exactamente igual al que tú tienes, pero que después les voy a decir cómo se haría esto como tip, pero sí es importante a la hora de comunicarnos hablar al público específico. Y después lo que llegue, si lo quiero aceptar, lo acepto, más que nada en una etapa inicial, que de repente estoy en un momento en el que necesito agarrar todo porque estoy empezando y no puedo ponerme a rechazar clientes. Ok, error número 3, confundir público general con nicho. Por ejemplo, cuando yo les digo, tienen que definir nicho y me dicen, yo voy a trabajar para emprendedores, emprendedores es un público general, es un público muy, muy amplio, tiene demasiada variedad. ¿Ok? Un nicho sería especificar emprendedores que están por formalizar su negocio y necesitan ordenar sus números. O emprendedores que no pudieron o no supieron cómo pagar sus cuentas y ahora presentan atrasos grandes en sus impuestos. Un nicho tiene que ser más específico. Por ejemplo, fíjense en mi caso, yo en EPI, en la escuela del profesional, que es lo que estamos haciendo aquí, le estoy hablando a todos los profesionales, pero son profesionales que están en una etapa más inicial a nivel de marketing. Una persona que ya lleva haciendo marketing hace un montón de tiempo y que ha hecho un montón de cursos y qué sé yo, en estas clases tal vez no encuentra un aporte real porque son conceptos que ya conoce. ¿Ok? Después tengo programas que son específicos para contadores, ahí ya anichamos un poquito, que de los profesionales pasamos a contadores, y dentro de eso tenés opciones que son para contadores que están
en una etapa inicial buscando, no sé, sus primeros 10 clientes, y tenés el programa individual que es para gente que está buscando escalar lo que ya tiene y que muchas veces lo que necesita no es solamente ventas, sino más bien un tema de organización interna con el trabajo que ya está realizando. Eso es bajar el nicho, ¿ok? Es empezar a trabajar con gente que está en una situación particular, ¿ok? Son profesionales, son contadores y son contadores que necesitan captar sus primeros 10 clientes, o son contadores que ya están facturando arriba de $5.000 y necesitan estructura y organización para poder seguir creciendo. Son productos distintos, no los puedo ayudar con el mismo conocimiento. Y de hecho, en esta clase en vivo tenemos alumnos de lo que son esos tipos de programas, como está Caro, como está Romy, que les pueden decir, estos temas son temas que también vemos en clase, pero en clase tienen otra profundidad, en las clases de escala tienen otra profundidad y algo más a detalle específico para contadores que tal vez en esto no lo estamos viendo tan a detalle porque tenemos distintos tipos de profesional. Entonces, anicharnos también nos ayuda a tener un mensaje mucho más claro. Y traten de no confundir público general con nicho, por más de que parezca. Cuanto más específico, otro ejemplo más, quiero trabajar con servicios personales. Esto me pasa con varios alumnos. Ok, como primer paso está bien elegir servicios personales, pero a medida que vayas avanzando, estaría bueno que elijas qué servicios personales son. Servicios personales de salud, servicios personales no sé, estética, peluquería y demás, servicios personales de profesionales. Ok, y en general, ¿en qué etapa están? ¿Quiénes son? ¿Están recién arrancando o ya tienen una empresa establecida hace mucho tiempo y van a empezar a contratar personal y no saben cómo manejar esto de personal en empresas unipersonales de profesionales? Ir anichándose, ir bajando un poquito el nicho. Para que tengan una idea, un ejemplo es en este momento una alumna que tengo de aquí de México, contadora, justo lo vimos en la clase pasada. Ella eligió trabajar con personas que trabajen en plataformas como Uber, Didi y otras plataformas de transporte. Eh, y su servicio inicial o su servicio gancho es ayudarlos a registrarse en la plataforma y explicarles qué es lo que van a tener que pagar después, con el objetivo de que después se queden como cliente fijo eh, con un pago mensual muy bajito, pero que sea como de suscripción membresía bajo. Y si lo piensan, ella no está usando aquí su super conocimiento de la universidad, porque es bastante probable que en la universidad no haya visto cómo se registra un Uber. Lo que está usando es un conocimiento que ella ya tiene, porque tal vez apoyó a alguien en su registro o lo que sea, y lo está usando como gancho para llegar a un público bien específico. ¿Ok? Entonces, tratemos de pensar un poquito fuera de la caja y no quedarnos específicamente con lo que vimos adentro de un salón de clase cuando tenemos otro tipo de habilidades y experiencias. Hasta aquí ve cómo venimos. ¿Se viene entendiendo lo que estamos hablando? Estoy hablando muy rápido, no sé, cuéntenme cómo venimos. Eh, Mientras tanto, paso. Ah, sí, Romy. Ah, perdón. Sí, estás hablando muy rápido, pero se entiende todo. Re bien. No, 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 y re bien, re bien. Ya me hice todas mis anotaciones, todo, todo. Y no, ahí ahora ya Perfecto. vas a hacer la promoción. Realmente en escala te enseña re bien a todo lo que tenés que enfocarte. Yo estoy en la etapa de el ordenarme, pero también los primeros clientes para algo nuevo. Y está bueno, está bueno. No se van a arrepentir. Ya vendiste las capacitaciones de escala, gracias. Buenísimo, me encantó. Seguimos entonces voy a tratar de hablar un poquito más despacio, entonces si es que estoy hablando muy rápido. Sigamos con el error número 4, que es cambiar de nicho cada 2 semanas. Esto en general nos pasa cuando sentimos inseguridad o cuando no vemos resultados rápidos. Hay algo que yo les quiero decir. Cuando uno vende, por ejemplo, mi producto es cómo captar 10 clientes en 90 días. La realidad es que esa velocidad va a depender del tipo de cliente que elegiste, va a depender del tiempo que tú le dediques, de las actividades que tú decidas realizar. Por ejemplo, si tú me decís, sí, ok, yo voy a entrar al programa, pero me da vergüenza exponerme y salir en redes y solamente voy a subir, no sé, carruseles, ok, eso va a enlentecer tu proceso. Entonces no puedes esperar resultados súper rápido, tienes que confiar en lo que estás haciendo. Hay una estrategia. Hay una estrategia que uno sigue para poder elegir su nicho, y luego de que lo elegiste, hay una estrategia que tú sigues para poder vender, para atraer gente
que conecte con tu mensaje para poder generar autoridad y confianza con esa gente y para que después esa gente te empiece a comprar. Una vez que uno tiene todo eso funcionando en forma semiautomática, los clientes van a llegar muchísimo más rápido. Pero cuando recién estamos arrancando, es probable que los primeros clientes demoren. Y eso no tiene que ser una razón suficiente para cambiar de nicho al que le estamos hablando. Uno puede cambiar de nicho, en mi opinión, si llevas 6 meses trabajando con un público específico y ves que no crece, reanalizar si el problema es que no crece porque tú te falta conocimiento del nicho o si prefieres cambiar de nicho o lo que sea, empezar a trabajar con otra gente. Pero denle tiempo. El error número 5 es querer gustarle a todos, que esto ya lo hemos hablado. Y es que cuando tratamos de querer caerle bien a todo el mundo, empezamos a diluir nuestra personalidad y nuestro diferencial. Y aquí, ojo que no estoy hablando tampoco de hablarle a todo el mundo como que sin nicho, sino que muchas veces podemos tener un nicho, pero tenemos tanto miedo al hate, o justamente queremos caerle bien absolutamente a todo el público, que nuestra comunicación es muy blandita, muy fría, y muy genérica. Entonces, no les digo que usen sus redes de trabajo para hablar de política, de religión, ni para, no sé, ni quejarse de cosas, no precisamente va por ahí, pero sí está bueno que nuestro mensaje también incluya un poquito de quiénes somos y que la gente pueda conectar un poquito más con quiénes somos y no se quede en lo general. De hecho, hay una teoría que dice que si estás haciendo las cosas bien, el 50% de tu público te va a amar, el 30% de tu público va a odiar lo que haces, va a ser como tu hate, y el otro 20% ni siquiera sabe qué haces. O sea, está ahí flotando en la nada y no le interesa. ¿Por qué esto es importante? Porque justamente el público que llega al punto en el que te ama es un público que ya te puede convertir, te puede comprar. El público que te odia, pero sigue siendo tu público, es porque sigue estando curioso y entonces tenés como esa chance de revertir esa situación y de que después pasen a ser público que sí te quiera. Y el público que no tiene idea de ti es una oportunidad para poder llegar y cambiar esa perspectiva. Y la gente que te quiere, tarde o temprano puede pasar que también se aburra, porque la gente que te ve todo el tiempo llega a un punto en el que tal vez ya no quieren trabajar contigo, o ya, más que nada ya no conectan con tu mensaje y también se están cambiando de lugar. Entonces, no sientan esa necesidad de caerle bien a todo el mundo porque no va por ahí. Lo importante es ser auténticos y tener una estrategia en nuestra comunicación. Y para eso es fundamental tener un nicho. Ok. Definir tu nicho es un proceso. No es algo que tú vas a hacer, que te vas a preparar un café, te vas a sentar de mañana y vas a elegir con quién trabajar y ya está. Pero si tenemos claro por lo menos estos tipos de errores para no cometerlos, va a ser muchísimo más sencillo que podamos avanzar hacia algo coherente. ¿Qué podemos hacer o cuáles son los ejercicios que podemos practicar para poder elegir el nicho? Yo suelo, o en los ejercicios más que nada de escala contable, lo que tenemos es una planilla que ustedes también se pueden armar. Cuando esta clase quede editada, se las voy a mostrar en vivo. Pero en la planilla lo que hacemos es analizar varios factores, no solamente o sea, tenemos que hacer una lista de la gente a la que nosotros, del público al que nosotros ya conocemos, del público con el que solemos trabajar o el público que tengamos más cercano. Tenemos que hacer una lista de los conocimientos que nosotros tenemos para ver cómo podemos ayudar a ese tipo de público. Tenemos que analizar si es un público que tiene capacidad económica para pagar el servicio que yo quiero cobrar. Por ejemplo, no es lo mismo vender un servicio de suscripción mensual, como puede ser el trabajo contable, que vender un servicio high ticket de consultorías o de procesos o demás. Entonces, tenemos que entender qué queremos ofrecer para asegurarnos de que el público lo pueda pagar. Y estaría bueno que sea un público con el que uno también conecta y se siente cómodo. Por ejemplo, si en general a mí no me gusta trabajar con, no sé, voy a poner un ejemplo, con emprendedores chicos porque son muy demandantes para el presupuesto que te pagan, porque no pueden pagarte el precio del servicio de alto valor, pero esperan recibirlo. Esto es un ejemplo, ni siquiera estoy analizando si es real o no, estoy tirando ideas. Ok, si eso es algo que tú consideras, trata de no apuntar a ese público, porque si no te va a generar estrés, te va a generar presión. Justo mirábamos lo hablábamos en una clase de escala hace un par
de días con Romina, que hablábamos de la importancia de como que seguir un poco nuestra intuición y lo que nos hace bien. Y si hay algún tipo de público que uno dice, con este público no me siento bien, entonces tratar de no avanzar por ese lado. ¿Ok? Pero tómense el tiempo de sopesar y de analizar que todas estas características de público, es decir, que yo tenga el conocimiento para ayudarlo, aunque sea en una cosa muy chiquita, que yo tenga el conocimiento para ayudarlo, que, que conecte con lo que ese tipo de cliente hace, que sea un público específico, eh, varios ítems que los puedan ayudar, o incluso también público al que yo tengo cerca. Por ejemplo, si yo recién estoy empezando y no sé, mi pareja o mi familia trabaja, por ejemplo, en salud, de repente es un área muy buena en la que yo tengo mucha forma de llegar rápido a los médicos y a los enfermeros y a cualquier profesional que trabaja en la salud. Entonces sería sencillo meterme en ese nicho. Y si de repente es algo que no me gusta, pues lo descarto, pero en principio es una buena oportunidad. Analizar qué es lo que tengo más cerca y a quién puedo llegar. Hasta aquí, ¿cómo venimos? ¿Estamos bien? Sí, Si bárbaro. venimos bien, perfecto. Aquí yo lo que hago es, o lo que quiero hacer es una invitación a que analicen realmente a qué público le están hablando hoy, qué tipo de comunicación están teniendo, si realmente creen que pueden mejorar eso, que pueden trabajar con un público un poco más específico, y traten de ir buscándolo, que traten de ir avanzando para llegar a hablarle a un público diferente. Tampoco sientan que se están restringiendo a estar toda la vida trabajando con un público específico, porque es algo que podemos cambiar. Y antes de cerrar, les voy a dejar un tip que para mí es importante más que nada en esta etapa inicial. Cuando nosotros estamos arrancando, y más que nada cuando vamos a trabajar comunicación a través de redes sociales, si no sabemos todavía a qué nicho hablarle, pueden tener una cuenta que sea más generalista, aunque no lo recomiendo, pero lo pueden hacer, pero les recomiendo tener contenidos que sean de nicho. ¿Y a qué voy con esto? Es algo que justo estábamos viendo con Caro en el programa Escala, que ella hizo una guía gratuita, un lead magnet, que era para servicios profesionales. Y entonces hicimos un análisis y una comparación entre lo que era el resultado de ponerle anuncios al reel en donde ofrece la guía para servicios personales y en donde ofrece la guía para escribanos y en donde ofrece la guía para arquitectos. Y realmente cuando le habló a un nicho, el resultado fue mucho más explosivo. Entonces ustedes pueden hacer lo mismo. Tal vez hoy no saben específicamente, o como decía Flor cuando arrancó la clase, tiene clientes de múltiples áreas y no sabe específicamente cómo hablarle a un área. Ok, no es necesario que elijas todavía, si no te sientes lista, un nicho particular para toda tu comunicación, pero puedes hacer contenidos específicos. Puedes hablar, por ejemplo, de, no sé, declaraciones juradas para pequeños empresarios que llevan menos de un año abiertos. Y capaz que es la misma información para alguien que lleva más tiempo. Acabo de decir un bolazo porque si lleva menos de un año abierto, capaz que todavía no presenta declaraciones juradas, ¿no? O sea, fue un invento en el momento. Pero pueden elegir nichos de esa manera, de hacer contenido anichado y comparar qué es lo que pasa cuando tengo un contenido general y un contenido de nicho. Y van a ver que realmente hace la diferencia. ¿Alguno que quiera plantear su nicho, que quiera ver su situación y que la veamos cómo llegar a algo más específico? Si no, también lo pueden dejar después en los comentarios en YouTube, también lo pueden comentar en la plataforma de EPI para los que están ahí. En EPI también les voy a dejar ejercicios. Ya tienen en la clase anterior, tienen algunos ejercicios prácticos de cómo mejorar la comunicación. Si no los vieron, véanlos, los que ya están ahí en la comunidad. Si alguno no está en la comunidad pero se quiere sumar, también me puede escribir y les paso el link para que puedan sumarse. Y por esta clase ya no tengo más que aportarles. Espero que les haya quedado claro el tema, que se sientan con un poquito más de claridad sobre nicho y sobre cómo elegir con quién trabajar. Y nos vemos en la próxima clase de EPI. Chao en Meet y chao en Instagram.